solución de los problemas. Lo que sí vamos a antes de esto, pedirles que activen su cámara rápidamente para tomar la captura. Ajá. Bien, si alguien va ingresando, me avisa también para poner su asistencia y no poner falta. Ya activen su cámara. A ver, César, active su cámara. Joseph. Justin también active su cámara. José David Suárez de Acosta también active su cámara. Correa Manuel también. Justin Che también activamos ahorita. Muy bien. Ya, la cámara para tomar captura rápidamente. Muy bien, entonces vamos a compartir la clase. Aquí están visualizando. La clase estamos viendo contaminación ambiental. Y empezamos, acá nos habíamos quedado. Aquí habíamos visto todo lo que es la contaminación ambiental y los agentes que causan ese desequilibrio, esa contaminación. Eran biológicos, como la del COVID, es decir, el virus que ocasiona el COVID, la enfermedad llamada COVID. Los físicos, como la radiación destacada, y los químicos. Vamos a hablar sobre las contaminaciones del aire, del agua y del suelo. Agentes que contaminan el aire hay de dos tipos. Los agentes, digamos, causados por la acción del hombre. El hombre es antropogénicas. Y los agentes causados de origen natural, como el volcán. Una erupción volcánica emana muchos gases tóxicos para la atmósfera, pero ese es un fenómeno natural. Hay dos tipos de contaminantes llamados primarios. Los primarios son aquellos que están liberados al aire y que directamente presentes en el aire ya ocasionan daños, ¿no? Como el dióxido, como el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno. Nos contaminan directamente. Los secundarios es cuando todavía tienen que transformarse en otras sustancias para que recién sean dañinas. Empezamos con uno de los primeros fenómenos que están también en su libro, considerado como deterioro no solo de la atmósfera, es un fenómeno atmosférico porque se da en la atmósfera, pero su efecto es causado sobre la superficie terrestre. ¿Qué es lo que sucede? Que las industrias acá en la región costera de nuestro Perú, todo el tráfico vehicular, el tránsito vehicular, ocasiona liberaciones de gases. Estos gases a priori parecen inofensivos para nuestra salud, pero llegando a una nube, donde en esa nube hay precipitaciones de agua, hay gotas de agua, ahí que están condensadas, o van a condensarse, antes de condensarse, antes de precipitarse, van a mezclarse con los óxidos de nitrógeno y de azufre, que son segregados también por estas industrias. Cuando entran en contacto estos óxidos con el agua, se transforman en ácidos. El primer ácido, el HNO3, se llama ácido nítrico y el H2SO4 se llama ácido sulfúrico. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son los que hacen que la lluvia contenga cantidades inadecuadas de ácidos y que cuando precipitan caen y llegan a la tierra, llegan a los océanos o a los mares o a los ríos o a las lagunas, cambien el pH. ¿Qué es el pH? pH es la medida de acidez de las sustancias, en este caso de la tierra, de las aguas. ¿Qué sucede si cambia el pH? Las consecuencias son
que el suelo ya no es productivo, se seca el suelo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú fueses una planta, tú al ser una planta dirías, yo quiero nutrirme y la planta se nutre de las raíces hacia sus hojas. ¿Qué hay en las raíces? Pues absorbe todos los recursos minerales que están en el suelo. ¿Y qué son esos recursos minerales? Son los metales que necesita para, pues, para su metabolismo interno y producción, pues, bueno, de sus frutos, de todo ello. Para crecer, entonces necesita esos minerales, esos metales presentes en la tierra. ¿Y qué pasa con la lluvia? La lluvia ácida viene y esos ácidos lo lavan, como decir, lo llevan al metal. Aunque no quieras al metal, lo agarran de la mano y lo llevan, lo arrastran. Por filtraciones que hay bajo la tierra, lo llevan el agua con los ácidos. El ácido principalmente lo lleva, lo arrastra y lo traslada a otro lugar. Entonces, estos lugares donde no hay esos metales que necesita la planta, pues se vuelve desértico. Es una consecuencia de la lluvia ácida es la conversión de suelos infértiles. También corroe metales, porque cuando un ácido entra en contacto con un metal, esto lo destruye el metal, lo malogra el metal. Entonces, algunas construcciones metálicas que tenemos, pues, en nuestra zona urbana, van a ir carcomiéndose, van a ir corroyéndose en la parte con la lluvia ácida. La acidificación del agua, cuando cae en el agua, ¿qué ocasiona? Pues ahí no hay suelos, allí no hay metales. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua se vuelve más ácida. Y se vuelve más ácida, el pececito que estaba por ahí y ya no le gusta. Es más, no es que no le guste, sino que muere por el cambio de la acidez. Y el desgaste del mármol. ¿Alguna vez han escuchado de gárgolas? Las gárgolas. ¿Qué eran las gárgolas? ¿Alguien sabe? Piedras. Sí, ¿no? Era una leyenda que decía que hay cuidadores de la ciudad que en la noche, que en el día están hechas de piedra, pero en la noche cobran vida, protegiéndonos bueno, a la ciudad. Por ejemplo, esta es una gárgola mostrada en las ciudades de España, en una ciudad de España, donde pues ya su rostro ni se observa bien. ¿Por qué? Porque la lluvia ácida ocasiona un desgaste al mármol, que es el material que está hecho en la mayoría de estatuas o esculturas. Ya, entonces toda esta es la consecuencia de la lluvia ácida, ah, causada por estos ácidos sulfúrico y nítrico. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Vamos a continuar. Ya, el otro fenómeno es la destrucción de la capa de ozono. Entonces nosotros tenemos, a ver, acá está. Nosotros tenemos como una cubierta de gases que nos protege de la radiación del sol, la radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta van a estar presentes tres tipos, VA, VB y VC. Lo que pasa es que la VC es muy pequeña y por el espacio mismo se retiene por ahí. Por eso ya aquí ni lo han dibujado. La radiación ultravioleta A no es dañina, es que ingresa por la capa de ozono y produce vida en el interior de la Tierra, en la Tierra. La radiación ultravioleta B es la dañina y es lo que nos protege la capa de ozono. La capa de ozono es una extensión de varios kilómetros donde va filtrándose y va disminuyendo la cantidad de ultravioleta B que cae en la Tierra. Y por eso es que nosotros no nos, digamos, eh, quemamos por esta radiación. Pero ¿qué es lo que sucede? En los años 80 había aparecido en la capa un agujero. Se llamaba el agujero de la capa de ozono. ¿Y por qué era muy peligroso? Porque por allí entraba la radiación ultravioleta B. Esta radiación ultravioleta B produce pues enfermedades a la piel. Produce que la tierra que tenía plantitas se queme en las plantas y el suelo queda desértico, todo un desierto. Produjo él, este agujero produjo pues
la deserción de muchos suelos. ¿Y cómo nosotros destruimos la capa de ozono? La capa de ozono generalmente es destruida por agentes como los aerosoles. Hay gases que están presentes cuando nosotros usamos colonia, desodorantes en spray. Estos en algunos casos contienen unos gases, una molécula llamada CFC. La C de carbono, la F de flúor y la otra C de cloro. O al revés, C de cloro, F de flúor y la última C de carbono. También llamado cloro, flúor, carbonos. Cloro, flúor, carbonos. Porque su estructura tiene cloro, tiene flúor y tiene carbonos. Estos que pasan, se van a la parte donde está el ozono y le dicen, y este cloro, este es el malo. ¿No? No es bueno señalar, pero bueno, acá lo estoy señalando, el cloro es el malo aquí. Donde el cloro me encuentra el ozono, que son una agrupación de 3 oxígenos. Y el cloro dice, se me antoja irme con un oxígeno. Y como el cloro es poderoso, es un átomo con mucha electronegatividad, lo arranca el oxígeno y se va. Y los deja ahí a los oxígenos solos. El ozono es destruido por este cloro. Y luego, este cloro que tenía el oxígeno decide ya no estar con este oxígeno y lo deja ahí libre. Y dice, ya me aburrí. Entonces lo dejo y me voy por ahí. Me voy a otro ozono a causar a otro oxígeno, a llevarme otro oxígeno. Y así se aburre otra vez se va por otro ozono. Y así el cloro causa muchas veces deterioro, no solo con una molécula, sino con varias miles de moléculas de ozono. Es por eso que esta sustancia, principalmente el cloro, es el dañino para la destrucción del ozono en esta parte de la atmósfera llamada estratosfera. ¿Y cuál sería el perjuicio? Que pues la radiación ultravioleta B ingresa directamente ocasionando desiertos, males en la piel. ¿Ya? A ver, ¿quedó claro la destrucción porque es malo estos aerosoles que contienen los clorofluorcarbonos? ¿O alguna pregunta? Entonces, para resumir, el clorofluorcarbono, que está presente en los aerosoles que usamos como pesticidas, plaguicidas, sube a la atmósfera y destruye la capa de ozono, porque el cloro se lleva un oxígeno del ozono y así va destruyendo esa capa protectora de la radiación ultravioleta del tipo B. Continuamos. Ya para ir acabando estos fenómenos, tenemos el efecto invernadero. Yo cuando empecé a trabajar lo hice en el colegio, bueno, hice una academia. Al inicio empecé en una academia que quedaba por una provincia. Luego empecé a dictar en 2 colegios. Uno era el colegio Belén y otro colegio que quedaba por Huachipa. Que, bueno, para llegar de mi casa a Caraballo, pues me tomaba un tiempo muy prolongado, pero no era pero más tiempo me tomaba llevar hasta Huachipa. Bueno, yo empecé, entonces por trabajo tuve que irme hasta ahí. Cogía un carrito y me iba y pues me llevaba hasta el último paradero donde yo bajaba y ahí estaba el colegio. Recuerdo que por el tránsito que iba por la avenida Prialet, allí bueno, hay pasitos todos alrededor del río Rima, hay bonitas, un verdor al menos, algo que no se ve mucho en Lima. Y ahí veía unas casitas, unas casas así, hechos de cristales. Así era. Todo era transparente porque eran cristales, era vidrio. Y adentro había muchas flores, plantitas que estaban creciendo ahí. ¿Por qué creen que todo este haya estado hecho de vidrio? Todo esto era vidrio, ¿no? Todo era vidrio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que pues ahí se hace el efecto invernadero. La radiación del sol ingresa y se transforma en otro tipo de radiación infrarroja, y no sale la infrarroja, queda ahí. Entonces las plantas crecen más rápido. Ese es el efecto invernadero que hacen ahí. Y se veía estas casitas de cristales. Y luego estas rosas ya, estas flores crecidas, pues van a ser comercializadas. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, yo cuando tenía pues cuando iba a mi cuarto, yo dejaba la llave, echaba llave en mi cuarto.
Ah, y cuando ingresamos, cuando ingresé ahí me dijeron, este va a ser tu cuarto, pues este cuarto no tenía ventanas. Luego le pusieron ventanas y luego le iban a poner cortinas, así me decían cada día que le iban a poner cortinas, nunca lo pusieron. Y lo malo de mi cuarto es que la mayoría eran ventanas, había más ventana que pared y justo daba por donde salía el sol. Qué coincidencia. Entonces a las 5 de la mañana en ese lugar ya salía, a las 5 de la mañana ya salía el sol y esos rayos del sol ingresaban por el vidrio. Y por más que esté al otro lado dirigido, ¿no? Me da la espalda por el sol, pero igual esta sensación de que está presente el Y sol. no creció nada, profesor, con el sol. ¿No pasó nada? No creció como las plantas. Ah, las plantas sí crecen, ¿no? Por la radiación que ahí se concentra. Pero en mi cuarto yo no tenía plantas. Sí, no sé pues si por ahí va tu pregunta, Justin o Joseph, ¿no? Y lo que le estaba diciendo es que pues ahí estaba en mi cuarto y las ventanas estaban descubiertas al sol. Entonces, como yo estaba en el tercer piso, como que las personas no veían a mi cuarto, pero yo sí podía ver todo. Y el sol ingresaba al cuarto y pues no me dejaba dormir. Entonces yo temprano ya estaba despierto. Tenía que estar despierto, obligado por el sol. Entonces ese era su propósito de dejarme así sin cortinas para despertarme bien temprano. Bueno, cuando yo lo dejaba ahí, mi cuarto bien encerrado, llegaba del colegio, de la academia, llegaba y, y cuando ingresaba, pues parecía que alguien había cocinado en el interior de mi cuarto, porque todo estaba con calor. Me había olvidado de abrir las ventanas. ¿Alguna vez les ha pasado que ha ingresado a un cuarto donde pues, se ha concentrado todo el calor ahí presente? Eso también es el efecto invernadero. En el efecto invernadero, lo que se tiene es que la radiación del sol ingresa por los vidrios. En este caso no es el vidrio, sino es un conjunto de gases que están allí en la parte cercano a la Tierra. Entonces la radiación del sol ingresa, quiere salir, de rebote sale, pero sale como radiación infrarroja. Entonces cuando quiere salir esta radiación infrarroja ya no puede salir por el vidrio, tampoco lo hace por estos gases que lo retiene, lo acumula esa radiación infrarroja. Y por eso es que la sensación del calor en la superficie de la Tierra cada vez es mayor, porque hay presencia de gases contaminantes, gases llamados de efecto invernadero, que hacen como el vidrio en un cuarto que ha sido soleado, hacen igual que el vidrio. El vidrio deja entrar al sol, llega a los objetos. Los objetos absorben la radiación del sol, como en ese caso, en mi caso era la cama, los pupitres, el ropero que tenía ahí, mi mesa que tenía ahí. Lo absorbe esa radiación y lo devuelve, pero lo devuelve como infrarrojo. Y el infrarrojo quiere salir también, pero encuentra el vidrio y por el vidrio no puede salir. Entonces se acumula y se acumula ahí, y el infrarrojo queda ahí y toda esa sensación de calor. Lo mismo ocurre, pero con la Tierra, con todo el planeta. Los gases que hacen como el vidrio son los gases de efecto invernadero donde se resalta principalmente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que acumula más la radiación infrarroja y lo retiene ahí. Y por eso es que cuando en la mañana decimos, a ver, encendemos nuestra tele para el noticiero y dice ahí, este verano será más caluroso que la del año pasado. Los últimos años están diciendo lo mismo. Será mayor la sensación de calor que el año pasado. ¿Por qué? Porque hay más contaminantes que acumulan más la radiación y así que ocasiona este efecto invernadero. Pues ocasiona las consecuencias que estas especies ya no tengan un espacio donde habitar, ¿no? Porque al aumentar la temperatura, pues se derriten los hielos polares y así pues no tienen el hábitat o la superficie donde pues hacer su vida. ¿Qué hace eso también? Al, al derretirse los polos, aumenta el nivel del mar y así zonas o países, ciudades que están sobre la superficie del mar, perdón, bajo la superficie del mar, sus construcciones, y ellos
ya están hundidas sus construcciones, sus edificaciones están bajo el nivel del mar, como Venecia, como Brujas en Bélgica. Ellos están debajo ya. Ellos no viven en el primer piso, viven en el segundo ya, porque el primero está inundado. Hacen un reforzamiento, refuerzan sus estructuras, pero cada vez aumentando el nivel del mar, pues van a tener que ir subiendo. Y se viajan pues por lanchitas así, por ciertos canales viajan. ¿No? Entonces está subiendo y eso produce inundaciones, produce el crecimiento del nivel del mar y produce inundaciones en otros lugares. Todo esto causado por el efecto invernadero. El principal efecto o consecuencia del efecto invernadero es el calentamiento global. La mayor sensación de temperatura, de calor. El smog fotoquímico es producida por el parque automotor. Por ejemplo, últimamente, no sé, ya está pasando ya casi un mes, creo, de la noticia de Pekín. Cerró nuevamente sus fronteras y prohibió que todos sus habitantes salgan a las calles, no por el COVID, y eso fue recién este año, no por el COVID, hace un mes más o menos. No fue por el COVID, sino que fue por la alta contaminación del aire y que cuando está contaminado se produce así una nube al ras de la tierra, una nube gris que no te deja ver a metros de distancia. Y eso se llama, es una consecuencia del smog fotoquímico. Es la presencia de gases contaminantes en el aire que por acción del sol, por eso dice foto es luz, por acción del sol se transforman en otras sustancias que son dañinas. ¿Y qué ocasiona? Pues ocasiona males respiratorios como el asma, neumonía, irritación pulmonar. Entonces, ahí se produjo recientemente por la alta contaminación. Fue en Pekín. Bien, ya para terminar, hablamos sobre la contaminación del agua. El desecho de aguas servidas, es decir, de aguas domésticas, de lo que nosotros hacemos nuestra vida diaria, esos desechos de aguas servidas, pues, perjudican la calidad del agua. Un efecto muy importante en la destrucción de la calidad de vida dentro de un agua natural como un lago, una laguna, es el proceso llamado eutroficación. Es cuando estas aguas han recibido muchos nutrientes de fósforo o nitrógeno, fosfatos o nitratos, que son generalmente empleados en los fertilizantes, en los plaguicidas. Cuando entran en contacto acá, hacen que esta plantita empiece, o algas empiecen a proliferarse, empiezan a aumentar el crecimiento de estas algas, más o menos así. Este crecimiento de algas no deja que el sol, los rayos del sol ingresen. Y al no ingresar, pues especies que estaban acá alimentándose de esos rayos del sol mueren. Y al morir, bueno, hay plantas que producen oxígeno al lago, pero al no haber radiación del sol no van a producir oxígeno. Entonces acá no va a haber oxígeno. El pez, ¿ustedes no creen que el pez del agua, el agua que es H2O, ustedes no crean que el pez lo que hace es destruir el agua y sacar el oxígeno, ¿no? Sino que en el pozo, en el lago, ya hay oxígeno ahí. En el agua está por ahí el oxígeno. Y al igual que nosotros seleccionamos al oxígeno del aire, ellos también seleccionan el oxígeno que está presente en toda el agua. ¿Ya? Está disuelto ahí el oxígeno. Pero si no hay oxígeno, ellos no van a poder seleccionar y se van a ahogar también. Por lo tanto, mueren y aquí empiezan a descomponerse, liberando bacterias y empezándose a transformarse lo que antes era un lago rico en especies de peces, anfibios. Ahora, pues estos se mueren y producen pantanos. La transformación de lagos, lagunas y ríos en pantanos, ese es el proceso llamada eutroficación. Y es producido entonces por el enriquecimiento de plantas acuáticas en la superficie del ras, donde estas plantas también absorben todo el oxígeno que está ahí y no dejan que ingrese también oxígeno debajo. Pues por lo tanto, esto es la destrucción de un ecosistema acuático como un lago o una laguna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todas preguntas?
Bueno, la contaminación del suelo generalmente dañado por la basura, residuos sólidos que no se degradan con facilidad, como las pilas, petróleo. Petróleo principalmente es para las aguas. El derrame de petróleo contamina las aguas. Que los desechos de basura de la industria, de abonos, pesticidas, dañan la calidad del suelo. Por lo tanto, también los vuelven infértiles. Por ejemplo, este es el DDT, esta es la fórmula del DDT, uno de los tantos pesticidas que por más o menos la Segunda Guerra Mundial fue utilizado y que destruía los suelos o dañaba el ecosistema de los suelos. Bien, muchachos, quería hablar un poco más, pero ya por el tiempo vamos a concentrarnos en el desarrollo de sus preguntas, de su libro. Así es que, a ver, tenemos acá su libro, vamos a responder. Ahí está, problema número 1 de su libro, de Laura Hazlo Tú, dice, identificar la alternativa que solo contenga productos biodegradables, es decir, productos que rápido se descompongan en la naturaleza. Como no hay alternativa, nosotros vamos a introducir algunos. Todos los compuestos, todas las sustancias orgánicas se degradan rápido. Esas sustancias rápidas que se degraden rápidos, biodegradables, son, por ejemplo, las cáscaras. Son cáscaras, por ejemplo, ¿no? Cáscaras de frutas, así. Esos son biodegradables, rápido se descomponen. Otros, por ejemplo, desechos de comida, son aquellos que rápido se descomponen. Los que no se descomponen y no son biodegradables son los plásticos, el vidrio. 2. ¿Cuántas proposiciones son verdaderas respecto a la contaminación del suelo? La turbiedad de las aguas debido a las partículas suspendidas. Esto no sería del suelo, sería del agua. 2. Ruido y las ondas electromagnéticas. Estos serían contaminación, pues, del nivel auditivo, ¿no? De nuestros oídos, de nuestra orina, en la parte auditiva. Entonces, esto no es del suelo, falso. Uso exagerado de abonos sintéticos. Esto sí. Cuando nosotros a la tierra le agregamos abono para que la planta crezca más rápido, pues estamos perjudicando la calidad de la tierra también. Entonces, la respuesta sería falso, falso, verdadero. ¿Hasta ahí han copiado? ¿Alguien está copiando todavía? Muy bien, vamos a avanzar rápidamente, a ver si hay tiempo. Me he confiado. 3. La lluvia ácida aumenta la concentración de iones hidrógeno, es decir, la acidez, volviendo infértil el suelo. Verdadero. La acidez induce a una infertilidad del suelo por el ácido presente. 2. La lluvia ácida genera una gran cantidad de desechos sólidos. Bueno, la lluvia es líquida, no tiene que ver con desechos sólidos. 3. Los efectos de la lluvia ácida son daña estatuas, edificios y plantas. Verdadero. Por el ácido corroe metales, corroe el mármol, que son las estatuas, edificios metálicos y las plantas también. 4. Proposiciones correctas respecto a la contaminación del agua. 1 dice, los desechos vertidos a los ríos y lagos provocan disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua. Verdadero. Porque ya no hay tanto oxígeno producido por estos vertidos de desechos humanos. 2. Las aguas servidas, la que nosotros al jalar el inodoro sale esas aguas de desecho, esas son servidas, producto de las actividades domésticas provocan la proliferación de microorganismos beneficiosos. No, traen bacterias y eso son malas. No son beneficiosas, son malignas. 3. El derrame de petróleo produce la extinción de aves aguaneras debido al aumento de oxígeno. No, disminuye el oxígeno. Ya no hay oxígeno. Por eso es que las extinciones de estas aves aguaneras. Ya, entonces sería falso. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. A ver si me alcanza el tiempo para al menos hacer 2 problemas más.
aunque no es tan pequeño. Problema 1 dice, la sustancia indeseable en el ambiente produce contaminación, encontrándose en mínimas cantidades. Bueno, en realidad se encontraría en máximas, en mayores cantidades. Por eso es falso, en grandes cantidades. 2, los países con mayor desarrollo de la industria son los que más contaminan, verdadero, porque la industria es una de las principales contaminantes del ecosistema. 3, la Tierra cuando sufre cambios geológicos, erupción de un volcán, ¿genera contaminación? Sí, vimos que el volcán también ocasiona contaminación. Problema número 2, aumento global de la temperatura mundial, llamado efecto invernadero, se debe a los gases invernaderos. 1, se produce por acumulación de gases como el dióxido, como el metano y vapor de agua. Esto es verdadero. Efecto invernadero son estos gases. 2, tiene relación con los cambios climáticos, precipitaciones intensas, o sea, lluvias intensas, aumento del caudal de los ríos, también ocasiona cambios climáticos. 3, la concentración de CO2 ha disminuido en los últimos 20 años, más bien aumentó. Por eso es que hay muchos cambios en nuestro ecosistema actual. Por el tiempo, lamentablemente, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Lleguen a terminar, falso, verdadero, 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 falso. Terminen de copiar esta parte y ahí nos quedaremos. Sin embargo, les voy a pedir que tomen para tomar captura de su libro, ¿ya? Por favor, enciendan sus cámaras para tomar captura del libro, que ya nos vamos. El último día de la clase. Se está tomando la captura, algunos faltan y ya nos vamos. Se cierra. Chao, chao. Muy bien, muchachos, gracias por su participación, por su atención y nos vemos la próxima semana ya con los exámenes finales. Cuídense y nos vemos ojalá el próximo año también.